Poder aéreo de España versus poder aéreo de Marruecos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de las 5 mejores aeronaves de combate de España versus las 5 mejores aeronaves de combate de Marruecos y ver qué país tiene las aeronaves de combate más letales. España y Marruecos han tenido enfrentamientos militares desde 1859 en la Guerra de África o Guerra Hispano-Marroquí, que terminó en 1860 con victoria española. Posteriormente se enfrentaron en la Guerra de Ifni entre 1957 y 1958, que se resolvió con el Acuerdo de Sintra. Luego, en el 2002, infantes de Marina de Marruecos ocuparon la isla de Perejil, una isla deshabitada en disputa entre España y Marruecos, siendo expulsado rápidamente por las fuerzas españolas. Y bueno, sin más, empezamos. Poder aéreo de España. 5. Helicópteros de guerra naval SH-60B Block 1 Core B LAMS 3. Actualmente, la 10ª Escuadrilla Aeronaves de la Armada de España opera 12 helicópteros de guerra naval SH-60B Block 1 Core B LAMS 3, mismos que operan a bordo de las fragatas FFG clase Santa María y fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán. Los primeros 6 helicópteros fueron recibidos en 1988 y los restantes 6 fueron recibidos en el 2002. Ese mismo año, los primeros helicópteros fueron modernizados al estándar SH-60B Block 1 Core B LAMS 3 para estandarizar la flota. Los SH-60B Block 1 Core B LAMS 3 están equipados con radar de superficie APS-124, detector de anomalías magnéticas MAT, detector de emisiones electromagnéticas ESM, capacidad de vuelo con gafas de visión nocturna, alertador de amenazas de misiles con dispensador de chaff y bengalas, cámara infrarroja FLIR, identificador amigo-enemigo IFF y designador láser. Como armamento lleva 3 torpedos MK-46, un misil antibuque AGM-19 Penguin o 4 misiles AGM-114 Hellfire, ametralladoras pesadas GAU-16 calibre 12,7 mm y un lanzador de 25 sonoboyas. Su autonomía de vuelo es de 4 horas. El SH-60B MK3 es actualmente el helicóptero de guerra antisubmarina y guerra antisuperficie más moderno de España. 4. Helicópteros de ataque Eurocopter SC-665 Tigre. El Eurocopter SC-665 es un helicóptero de ataque fabricado por el grupo Eurocopter conocido como Tigre. El Eurocopter Tigre es capaz de detener fuego de un cañón automático de hasta 23 mm de calibre. Su blindaje está hecho de un compuesto especial, el cual le permite sobrevivir en el campo de batalla. Los rotores están hechos de fibra plástico capaz de resistir daños de combate y golpes de ave. La protección contra rayos y pulsos electromagnéticos está asegurada con láminas de cobre y rejillas de cobre-bronce. El helicóptero tiene instalado un sistema de aviso de radar AN/AR-60 MILS, aviso láser, detector de lanzamiento aproximación de misiles desarrollado por EADS, todo conectado con la unidad central de procesamiento de Thales y el dispensador de señuelos y bengalas Sapir MDMBDA. En el diseño del Tigre han sido minimizadas las firmas de la aeronave, visual, radar, infrarroja y de sonido. Esto lo hace el mejor helicóptero de combate fabricado en Europa. El helicóptero, según su misión, puede ser artillado con una ametralladora calibre .50 o un cañón de 20 mm, cohetes de 70 mm, misiles antitanque como los misiles Spike, Euromisiles Hot-3 y los misiles Hellfire, y misiles aire-aire Stinger y Mistral. Cabe resaltar que España participó de la fabricación del Tigre, fabricando muchos de los sistemas de este moderno y letal helicóptero de ataque. El Ejército de Tierra de España actualmente opera 18 helicópteros Tigre HAD, los cuales serán modernizados entre el 2030 y el 2035 a la versión MK3. 3.
Avión de ataque a tierra AV-8B Harrier II Plus. El McDonnell Douglas AV-8B Harrier II Plus es un avión de ataque a tierra con capacidad de despegue y aterrizaje vertical. Se trata de la última aeronave de la saga de aviones Harrier. El AV-8B se emplea principalmente para misiones de ataque ligero o como caza polivalente, siendo operado habitualmente desde pequeños portaaviones, buques de asalto anfibio grandes y desde bases operativas avanzadas. El AV-8B Harrier II Plus fue rediseñado casi por completo por la compañía estadounidense McDonnell Douglas a partir del Harrier de la primera generación. El AV-8B lo utiliza el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, siendo exportado para la Armada Española y la Marina Militar de Italia. Los AV-8B+ han participado en numerosas operaciones y conflictos, ofreciendo apoyo aéreo cercano a las tropas terrestres y realizando reconocimiento aéreo. Los Harrier de la Armada Española están equipados con un radar AN/APG-65, el mismo utilizado por los primeros F-18 Hornet, y un morro alargado, y la capacidad de utilizar misiles avanzados como los AIM-120 AMRAAM y los misiles aire-superficie AGM-65F Maverick. La Armada Española opera un total de 12 cazas Harrier AV-8B II Plus y un biplaza TAP-8B, los cuales seguirán en servicio hasta cuando sean reemplazados por los F-35B. 2. Avión caza FA-18 Hornet. El FA-18 Hornet es un caza polivalente bimotor de cuarta generación de origen estadounidense, con capacidad todo tiempo para ser embarcado en portaaviones. Este avión de combate combina capacidades de caza y ataque para atacar objetivos tanto aéreos como terrestres, de ahí su designación FA, F de Fighter y A de Attack, en español, caza y ataque. Las principales misiones que puede desempeñar son caza de escolta, defensa aérea, supresión de defensas aéreas enemigas, interdicción, apoyo aéreo cercano y reconocimiento. Por su versatilidad y fiabilidad ha demostrado ser un valioso caza de combate. España en 1985 compró de Estados Unidos un total de 72 aviones caza FA-18 y en 1995 compraría a la Armada de Estados Unidos otros 24 aparatos más. Los cazas fueron modernizados con tecnología española, dotándolos de mejores sistemas de armas y contramedidas, y al menos 6 de estos aviones se han perdido en accidentes. Los Hornet españoles operan como un interceptor todo tiempo el 60% del tiempo y el restante como un avión de ataque todo tiempo. Los F-18 del Ejército del Aire han realizado misiones de ataque a tierra, supresión de defensas aéreas enemigas y patrulla aérea de combate en Bosnia y Kosovo bajo el mando de la OTAN. Actualmente, el Ejército del Aire está en proceso de adquisición de 45 cazas Eurofighter Typhoon que reemplazarán a los FA-18 Hornet. Los FA-18 serán dados de baja del Ejército del Aire entre el 2024 y 2025. 1. Avión caza Eurofighter Typhoon. El Eurofighter Typhoon es un caza polivalente, bimotor y de gran maniobrabilidad. El Eurofighter Typhoon es un caza multirol pudiéndose desempeñar como avión interceptor y de superioridad aérea, contando para ello con toda una gama de misiles aire-aire de corto, mediano y largo alcance. Para el ataque tierra, el avión está equipado con bombas de caída libre y bombas guiadas de precisión, misiles aire-tierra AGM-65 Maverick. Para la destrucción de radares enemigos puede ser artillado con misiles AGM-88 Harp y los misiles MBDA Alarm. Para destruir objetivos a largas distancias, el Typhoon tiene la capacidad de portar misiles de crucero como los misiles Storm Shadow y el misil Taurus KEPD-350. El Eurofighter Typhoon además es uno de los cazas más veloces del mundo. Su velocidad máxima de combate es de 2.450 km/h. España posee en la actualidad 69 cazas Eurofighter Typhoon. En junio del 2022 se compraron 20 cazas adicionales que reemplazarán a los viejos FA-18A Hornet. Y en septiembre del 2023 se anunció la compra de 25 Eurofighter adicionales.
Estos Eurofighter Typhoon estarán equipados con el nuevo radar Captor E-Scan de barrido electrónico activo AESA. En total, España en el mediano plazo contará con una flota de 114 cazas Eurofighter Typhoon, estandarizando así su flota de combate en un solo avión caza, lo que representa un gran ahorro en el mantenimiento de los aviones, ya que España participa en la fabricación de los Eurofighter junto con Reino Unido, Italia y Alemania. Poder aéreo de Marruecos. 5, Aviones de entrenamiento y ataque ligero Dassault Dornier Al-Fayed H. A finales de los 80, Marruecos recibió desde Francia 24 aviones de entrenamiento y ataque ligero Dassault Brigade Dornier Al-Fayed H. Estos bioreactores debutaron al final de la Guerra del Sahara, donde un aparato se perdió en combate. Ya en los 90 se incorporaron al CIPC, Centro de Instrucción de Pilotos de Combate, donde realizan las tareas primarias de formar a los nuevos pilotos de combate de la Real Fuerza Aérea de Marruecos. Pero eso sí, los aviones siguen conservando su capacidad de ataque a tierra. En 2010 se inició un programa para modernizar los Al-Fayed a cargo de la empresa belga Sapca, misma empresa que modernizó los Mirage F1 de la Real Fuerza Aérea de Marruecos. Asimismo, desde 2010 Marruecos recibió los nuevos aviones de entrenamiento y ataque ligero T-6C Texan II, que llegaron al país junto con los nuevos aviones de combate F-16CD Victory Falcon del bloque 52. Los Al-Fayed tienen una tripulación de 1 o 2 pilotos, velocidad máxima operativa de 994 km por hora y un alcance de 2.780 km. Como armamento principal lleva un cañón DEFA de 30 mm. Tienen 5 puntos de anclaje con una capacidad de 2.500 kg para cargar una combinación de bombas de caída libre, cohetes no guiados de 68 y 70 mm, misiles aire-aire Matra Magic 2 y misiles aire-tierra AGM-65 Maverick. 4, Helicóptero de ataque AH-64E Apache. En junio del 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la venta a Marruecos de 24 helicópteros de ataque AH-64E Apache, con opción a otras 12 unidades. Estos helicópteros entrarán en servicio con las fuerzas militares de Marruecos entre el año 2024 y 2025. Con esta compra, Marruecos se convierte en el segundo país africano en operar helicópteros Apache, tras Egipto, que adquirió este tipo de helicópteros en 1995. El AH-64 Apache es una aeronave de ataque introducida en los años 80. El diseño y las capacidades del helicóptero han sido mejorados a lo largo de los años y las experiencias aprendidas en el campo de batalla, hasta llegar al actual AH-64E. Tiene un alcance en ferry de 1900 km y su radio de combate es de 500 km. Su velocidad de crucero es de 265 km por hora. Están armados con misiles antitanque AGM-114, cohetes Hydra 70 y un cañón automático M230 de 30 mm. También se puede equipar con armamento aire-aire como misiles AIM-92 Stinger, AIM-9 Sidewinder y misiles Mistral. 3, Cazas de tercera generación F-5EF Tigre 3. Actualmente, la Real Fuerza Aérea de Marruecos opera unos 30 cazas F-5EF, de los cuales al menos 20 aviones fueron sometidos a un programa de modernización muy completa, estandarizándolos a la versión Tigre 3. Estos aviones modernizados habrían recibido el nuevo radar italiano Grifo F/X Plus, pods designadores de blancos para el lanzamiento de munición inteligente, un nuevo hardware y un software abierto que puede adaptarse para utilizar los nuevos misiles estadounidenses, los misiles aire-superficie AGM-65T y H, los misiles aire-aire de medio alcance AIM-120C y los misiles aire-aire de corto alcance AIM-9M Sidewinder, o el más moderno AIM-9X, que llegaron a Marruecos de la mano de los cazas F-16. Los F-5 marroquíes también cuentan con una sonda de reabastecimiento en vuelo para misiones de largo alcance.
Esta actualización permitió homogeneizar la flota de combate de la Real Fuerza Aérea de Marruecos, ya que ahora sus F-16 y sus F-5 pueden emplear las mismas armas. 2. Cazas multipropósito Dassault Mirage F1. La Fuerza Aérea marroquí encomendó a las compañías Sahen y Thales la modernización de 27 de sus cazas Mirage F1 a la nueva versión modernizada Astrac MF2000 por $420 millones. El primer prototipo de esta nueva versión voló por primera vez el 19 de octubre del 2009. El consorcio Astrac ha desarrollado una nueva actualización que transformó las antiguas capacidades de los Mirage F1 en operaciones aire-aire y aire-tierra, al proporcionar un nuevo radar multifunción RC400, designador láser y nuevos sistemas de guerra electrónica y autoprotección, compatible con los nuevos sistemas de armas. Gran parte de las actualizaciones se basa en la tecnología desarrollada para las últimas versiones del Mirage 2000, Mirage 2005 y Mirage 2009. La cabina se transforma en una moderna cabina digital de vidrio con pantallas multifunción de 2 colores que reemplazan a los instrumentos de vuelo analógicos. El avión también está equipado con nuevos HUD, con un gran panel de control frontal y controles OTAS completas. El dispositivo tiene 2 computadoras de emisión Sahen conectadas a un sistema híbrido Sigma INS-GPS. El MF2000 tiene nuevas radios de voz seguras y la cabina es compatible con un sistema de visión montado en el casco. Finalmente, el piloto se sienta en un asiento eyectable moderno con capacidad 00. De los 27 aviones Mirage F1 modernizados a la versión MF2000, 12 han perdido en accidentes, por lo que actualmente solo quedan 25 aviones en servicio. 1. Cazas polivalentes F-16 Block 7072. A finales de abril de 2019 se confirmaba la compra de 25 cazas F-16 Block 72 por parte de Marruecos al fabricante estadounidense de armas Lockheed Martin Corporation. Este acuerdo contempla la adquisición de 25 cazas F-16 CD Block 72, 29 motores Pratt & Whitney F100-229 incluidos 4 motores de repuestos, 26 radares AESA, 1 por avión más 1 de repuestos, 30 cañones Vulcan, 26 computadores modulares de emisión, distintos sistemas de navegación y puntería, más varios tipos de bombas y misiles para equipar a los cazas. Entre los misiles destaca la compra de 40 misiles aire-aire de medio alcance AIM-120C7 AMRAAM. El acuerdo también incluye el entrenamiento y capacitación de pilotos y personal técnico. Esta compra fue pactada en $3.787 millones. Marruecos también firmó otro contrato con Lockheed Corporation para la modernización de 23 de sus cazas F-16 para llevarlos al estándar F-16 Block 7072. Estos cazas estarán equipados con radares AESA APG-83 e incorporarán todos los sistemas de combate más la computadora modular de combate de los F-16 Block 72 nuevos. De esta forma, en un mediano plazo, la Real Fuerza Aérea de Marruecos contará con una flota de 48 cazas F-16 de la versión Block 72.